¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando morimos? Cuando una persona muere, su cuerpo comienza un proceso biológico de descomposición que sigue etapas específicas, reguladas por cambios químicos y la acción de microorganismos. Aquí te explico qué ocurre en el cuerpo desde el momento de la muerte hasta su desintegración. 1. Muerte clínica y muerte biológica. Muerte clínica, o también conocida como muerte aparente, se refiere a la detención temporal del corazón y la respiración, sin que se produzcan daños en las células cerebrales, lo que permite la posibilidad de reanimación. A diferencia de la muerte biológica, que es irreversible, la muerte clínica puede ser revertida con intervención médica. El corazón deja de latir, la respiración se detiene y el cerebro cesa su actividad en minutos. Las neuronas mueren por falta de oxígeno, pero algunas células pueden sobrevivir horas. Por ejemplo, el cabello y uñas parecen crecer brevemente por deshidratación de la piel. Muerte biológica, celular o muerte real se refiere al cese irreversible de la función de todo el organismo, incluyendo el cerebro. Esto significa que no hay actividad celular en los tejidos y el cuerpo no puede mantener su homeostasis. A diferencia de la muerte clínica, que puede ser reversible, la muerte biológica es absoluta y definitiva. En 4 o 6 horas, las células se autodestruyen por falta de ATP, autólisis. Liberan enzimas que inician la descomposición. 2. Procesos inmediatos durante las primeras 24 a 48 horas. Algor mortis, que en latín significa frío de la muerte, se refiere al proceso de enfriamiento del cuerpo después de la muerte. La temperatura corporal desciende gradualmente hasta igualarse con la temperatura ambiente. Este proceso es uno de los fenómenos cadavéricos que ayudan a determinar el intervalo post-mortem, es decir, el tiempo transcurrido desde la muerte, 1.5 grados por hora. Livor mortis, también conocido como lividez cadavérica o lividez post-mortem, es una coloración rojiza a morada que aparece en la piel del cadáver debido a la acumulación de sangre en las áreas declives del cuerpo, formando manchas púrpuras en zonas bajas. En 2 a 4 horas se fijan. La sangre se estanca causada por la gravedad y la falta de circulación sanguínea. Este fenómeno es uno de los signos más evidentes de la muerte y puede ayudar a estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. Rigor mortis o rigidez cadavérica es un fenómeno post-mortem que ocurre cuando los músculos del cuerpo se endurecen o se rigidizan después de la muerte por la falta de ATP. 3 horas después, dura 24 a 48 horas. Este proceso es causado por cambios químicos en los músculos que impiden que se relajen, haciendo que las articulaciones se rigidicen y que el cuerpo sea difícil de mover. El rigor mortis comienza a notar entre las 2 y 6 horas después de la muerte, alcanza su máximo entre las 12 y 24 horas y luego comienza a disminuir gradualmente. La duración total del rigor mortis puede variar dependiendo de factores como la temperatura, la edad y la salud del individuo. El rigor mortis es un signo común de muerte, junto con otros signos como la lividez cadavérica y la pérdida de la temperatura corporal. Estos signos, cuando se observan en conjunto, pueden ayudar a los investigadores a determinar el tiempo de muerte de una persona. Fases del rigor mortis. Fase de instauración. El cuerpo se vuelve rígido y difícil de mover. Fase de estado. La rigidez del cadáver alcanza su máximo estado. Fase de resolución. La rigidez del cadáver comienza a disminuir. Factores que pueden afectar el rigor mortis. Temperatura. La temperatura ambiente afecta la velocidad a la que se produce el rigor mortis. Edad. El rigor mortis puede ocurrir más rápidamente en personas mayores. Salud. La salud de la persona antes de la muerte puede afectar la duración del rigor mortis. 3. Descomposición. Puede demorar días a semanas. La descomposición es un proceso natural en el que el cuerpo se degrada por acción de bacterias
enzimas, insectos y factores ambientales. Fase inicial de 2 a 3 días. Bacterias intestinales, ejemplo, Clostridium, invaden el cuerpo, liberando gases como metano y sulfuro de hidrógeno, que hinchan el abdomen. La piel se vuelve verde en el abdomen, por hemoglobina degradada. Fase de putrefacción. Puede demorar una semana a meses. Los tejidos se licúan. Aparecen ampollas y olores intensos. Insectos como moscas y escarabajos aceleran el proceso. Las larvas consumen tejidos blandos. Esqueletización. Demora meses o años. En condiciones normales, el esqueleto se desarticula en 1 o 2 años. En ambientes secos o fríos, puede momificarse. 4. Factores que afectan la descomposición. Es un proceso natural de degradación de la materia orgánica. Está influenciada por varios factores, entre los que destacan la temperatura, la humedad, el pH, la presencia de microorganismos, la aireación y la exposición a la luz. Temperatura. En calor, el proceso es rápido. En frío o agua helada, se ralentiza. Enterramiento. Un ataúd retrasa la descomposición. La tierra ácida disuelve huesos más rápido. La humedad es crucial para la actividad de los microorganismos descomponedores que necesitan agua para funcionar. El pH del ambiente influye en la actividad de los microorganismos, ya que algunos prefieren ambientes ácidos, mientras que otros prefieren ambientes alcalinos. Las bacterias, los hongos y otros microorganismos son los principales responsables de la descomposición, ya que degradan la materia orgánica en componentes más simples. La presencia de oxígeno es necesaria para el crecimiento de algunos microorganismos descomponedores, por lo que la aireación del ambiente puede influir en el proceso de descomposición. La luz, especialmente la luz solar, puede influir en la descomposición de algunos materiales, ya que puede acelerar la oxidación de ciertas sustancias. Causa de muerte, infecciones o químicos, ejemplo, arsénico, alteran el proceso. 5. Casos especiales. Momificación. Es un proceso de conservación de cadáveres, que puede ser natural o artificial, que busca preservar el cuerpo contra la descomposición. En el contexto del antiguo Egipto, la momificación era un ritual funerario complejo que buscaba asegurar la conservación del cuerpo para la continuación de la vida en el más allá. En ambientes secos, como desiertos, o con químicos como formol, los tejidos se deshidratan y preservan. Cera cadavérica o adipociera. En ambientes húmedos y sin oxígeno, la grasa se convierte en una sustancia jabonosa que conserva el cuerpo. ¿Qué pasa con el yo? Desde la ciencia, la conciencia se apaga al morir el cerebro. No hay evidencia de que persista, aunque algunas teorías especulativas, como el panpsiquismo, sugieren que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo. Curiosidades. El olor a muerte es causado por compuestos como la putrescina y cadaverina. Entomología forense. Los científicos usan larvas de moscas para calcular el tiempo de muerte. Los insectos ayudan a estimar la hora de la muerte. Grasa cadavérica. Adipociera. En ambientes húmedos sin oxígeno, la grasa se convierte en una cera que momifica el cuerpo. El gemido post-mortem. A veces, los gases escapan de los pulmones, produciendo sonidos espeluznantes. En conclusión, no hay una respuesta definitiva, ya que depende de creencias personales. La ciencia se limita a lo observable, mientras que la espiritualidad ofrece narrativas de esperanza o propósito. Muchas personas encuentran consuelo en sus tradiciones, mientras otras aceptan el misterio. Además, la investigación sobre la muerte también ha llevado a avances en áreas como la donación de órganos y la medicina transfusional. Estos progresos han salvado innumerables vidas y han mejorado la calidad de vida de muchas personas. En última instancia, comprender lo que sucede en nuestro cuerpo cuando morimos nos permite apreciar más la vida y reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Espero
que esta información te haya sido útil y te haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Si quieres aprender más sobre la muerte y el más allá, te recomiendo investigar un poco más. También puedes ver videos relacionados como La ciencia del más allá o Cómo afecta la muerte a nuestros seres queridos. Gracias por acompañarme en este viaje.